Bienvenidas, mi nombre es Andrea Villés, soy parte de Aura, la organización que está a cargo del programa cultural del Foro Generación Igualdad. Esta noche tengo el gusto de presentar el panel #FuimosTodas, en el cual 5 invitadas muy especiales, profesionales del arte y la cultura en México, hablarán sobre la intervención de monumentos en movilizaciones feministas. Nos acompañan María Minera, que es crítica de arte, investigadora independiente y activista cultural. También están con nosotros la fotógrafa Beatriz Ocol, la artista visual especializada en nuevos medios Julieta Gil, y como representantes de la colectiva Restauradores con Glitter están Daniela Pascual y Sofía Riojas. Muchas gracias a todas por hacer esto posible y al público virtual por acompañarnos. Sin más, cedo el micrófono a María Minera y adelante. Gracias, Andrea, por el espacio. Gracias a mis compañeras porque estamos todas aquí juntas. Me da mucho gusto. Y voy a compartir la pantalla, si me permiten. No voy a tardarme demasiado, pero quiero mostrar un par de imágenes para ilustrar un poco nuestro tema. Empiezo por decir que me extraña, pero bueno, hemos leído por aquí y por allá a gente muy alarmada porque los monumentos han sido intervenidos por mujeres, por feministas en las marchas de los 8 de marzo pasados. Para nosotras, yo hablo un poco por todo, no por todas, pero por muchas, eso no es vandalismo, eso es reescritura. Y nos parece, o me parece, bueno, ya no voy a hablar por las demás, pero a mí me parece que los monumentos necesitan ser reescritos constantemente. O sea, la idea de que los monumentos, una vez que están puestos en la calle, en la arena pública, quedan fijos en la historia y nos hablan a todos por los siglos y los siglos por venir, es una ilusión. La historia se está reescribiendo todo el tiempo y si no sucede, hay que reescribirla. Me importa decir que la historia visual, digamos, del patriarcado está escrita en muy buena medida en monumentos. O sea, estos monumentos, como decía el otro día una escritora inglesa muy simpática que leí, son parte de una campaña subliminal de publicidad, yo diría no tan subliminal, que busca enseñarnos desde niños a mirar a nuestro alrededor y entender y asimilar, digamos, qué es la historia, qué es lo importante de la historia, quién la hace, quién la escribe, quiénes son esos personajes a los que debemos admirar porque son nuestros héroes, sin que realmente entendamos a veces por qué ni para qué, en fin. Las mujeres tenemos un papel muy curioso, por no decir lamentable, en esta historia visual. Somos, en general, aparecemos representadas, ya sea como ideas abstractas, y en ese caso los hombres, porque son hombres los escultores, los que hacen estas estatuas, se dan el permiso de mostrar a las mujeres jóvenes, semidesnudas, o de preferencia con el pecho al aire, para hablar de estas ideas virtuosas que en principio todos compartimos, como la independencia, como la democracia, en fin. Las mujeres aparecen representadas en los monumentos siempre como dos cosas, o como ideas, insisto, o como mitos que nos vienen del pasado, como la famosa Diana Cazadora, que está a la mitad de Reforma también, igual que el Ángel de la Independencia, que ahora sabemos no es ángel, es Victoria Alada, pero de todos modos es una de estas mujeres que sirven para representar una historia, un relato patriarcal, heteronormativo, blanco, en fin. Y esta es la madre patria, por ejemplo, esa es la otra posibilidad, ¿no? De representar estas abstracciones, estas alegorías con cuerpos femeninos muy bien pues trabajados y con la ropa pegada, con las telas pegadas, los pechos al aire. Las mujeres aparecemos así o como madres. Esa es la única otra posibilidad de aparecer representadas en un monumento en este país.
que es como madres. Y vemos aquí el monumento de la Ciudad de México, que se construyó en 1949, gracias al impulso de un grupo de hombres, de nuevo, que fueron también los inventores, por ejemplo, o más bien los que adaptaron la idea de tener un día dedicado a la madre, que es una idea de los estadounidenses y que en México retomamos en los años 20, de celebrar a la madrecita, a la madre santa, y en este monumento de 1949 aparece nuevamente la madre, ¿no? En esa representación pues tradicional, casi diría nacionalista, donde la madre es esta especie además como de virgen, cargando a este niño que hace las veces un poco como de Cristo saludando a la nación, al mundo, ¿no? Es esta madre que es la idea que se tiene de la mujer, o es una belleza abstracta o es nuestra madre y con ella no nos metemos. El monumento de la madre, no sé si lo han visto, que está en Sullivan, tiene de un lado a otra mujer con los pechos descubiertos que trae una mazorca en la mano, es decir, la mujer o es madre o cocina. Está en la cocina y alimenta a los hijos y cuida a los otros. Y del otro lado, en cambio, hay un hombre, que es este tal vez maestro rural, podría ser, pero en todo caso es el hombre que se educa, que trae un libro en la mano, que escribe, que piensa. Esa es la idea de las mujeres según el patriarcado y según esta campaña de publicidad, insisto, nada subliminal, donde las mujeres aparecemos solo así, es decir, somos estas mujeres que estamos hechas para reproducirnos, para cocinar, para cuidar a los otros, como piensan incluso hoy algunos de nuestros importantes y altos funcionarios del gobierno actual. Pero no solamente en la Ciudad de México hay monumentos a la madre, de hecho hay en todos lados, casi en todas las ciudades y pueblos de este país, porque la madre es un símbolo importantísimo. Me voy a acercar para leerles porque la placa es fantástica y dice, perdón, pero no veo nada, símbolo de ternura, disculpen, me tengo que cambiar de lentes, estoy muy ciega ya. Símbolo de ternura y sacrificio, de bendición celestial que une e identifica a todos los hombres, en todas las lenguas, de todas las razas, sentimiento sublime y común en todos los seres vivientes de la tierra, bendita seas, Madre. Adorada eternamente, Madrecita nuestra. Con este tributo ferviente a la Madrecita nuestra. Otro monumento a la madre en otro lugar, donde vemos a esta madre muy joven alimentando a su pequeño bebé. Y leamos la placa, por favor. Este monumento fue erigido por el ayuntamiento en el 71, 73, por José Escalante Trejo, Gonzalo Navarro Báez, don Carlos Loret de Mola Medis. Es decir, otra vez, los hombres son los que ponen estos monumentos donde somos representadas como simple y sencillamente madres. Esta, por ejemplo, de un monumento en Tamaulipas, madre, por la inigualable ternura, amor y cariño con que cuidas a tus hijos, bendita seas, madre mía. Yo me pregunto si estos monumentos de los 70s y 60s ahora deben ser transformadas y estas son madres como Maricela Escobedo o como tantas otras madres que están buscando a sus hijas e hijos desaparecidos y en fosas comunes. Regresando al Monumento de la Madre de la Ciudad de México, también tiene una placa imperdible, a la que nos amó antes de conocernos. Esta madre absolutamente santa y maravillosa, bajo la cual se paran los funcionarios y dicen cualquier barbaridad. Este monumento, me importa decir, lo dijo ayer Mónica Mayer, no sé si alguien pudo escucharla, fue maravilloso oírla aquí mismo en este foro, pero Mónica habló de que en el 71 efectivamente las feministas y las artistas hicieron la primer protesta pública, la primer manifestación todavía pequeña en escala, digo, un grupo de 100 mujeres, si acaso, para pedir que se cambiara esta lectura de la madre y que se discutiera de otra manera la maternidad. Es decir, empieza aquí el movimiento por defensa del acceso al aborto libre y gratuito en el país.
una lucha que, si hacemos la cuenta, del 71 al día de hoy, 50 años, un poco menos, nos llevó 50 años que el aborto fuera, en efecto, libre y gratuito en la Ciudad de México y en Oaxaca. En ningún otro lugar del país es todavía permitido y hay muchas mujeres encarceladas por cometer este delito, este crimen, y muchas mujeres muertas por practicarse abortos en malas condiciones. Lo que lograron las feministas, porque además voy hacia atrás, porque lo de los años recientes es simplemente la continuación de una historia que nos precede, que viene detrás, y es esta historia en la que las feministas lograron que en los años 90 se pusiera una placa debajo de la anterior que les leí, que dice, porque su maternidad fue voluntaria. Y luego hay una siguiente relectura, si pueden ver, hay una cruz que dice Mara, que seguro es más reciente. Es decir, estamos intentando con gran urgencia reescribir esta historia que están contando los otros por nosotras, que nadie nos preguntó si esta es la historia que queremos que se cuente y que se cuente de esta manera. Y entonces estamos urgentemente intentando reescribir esta historia. Y lo hacemos y se hace en distintas plazas, otra vez aquí un monumento a la madre, donde algunas feministas, algunas mujeres pintaron, será ley, aborto legal. Es decir, esta lucha, estos son los espacios para mí, los monumentos se han vuelto la pizarra, el gran pizarrón que tenemos nosotras, así como las vallas que puso el presidente para frenar nuestro paso a Palacio Nacional. Este es nuestro pizarrón donde vamos a escribir esto que queremos decir y la historia que queremos contar desde donde la queremos contar y no como la han contado, insisto, desde tiempos inmemoriales los hombres. No voy a entrar en este tema, las compañeras van a hablar mucho de esto, pero simplemente quería unir esta idea de los 70s, digamos, de dónde venimos, el intento por reescribir al día de hoy, ¿no? Gracias. Les cedo la palabra a mis compañeras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, María. Fue increíble ver de verdad estas fotografías y esta evidencia de cómo el patriarcado se manifiesta físicamente, ¿no? En todos los espacios que habitamos y está ahí viéndonos todos los días. Y bueno, antes de yo presentar, quiero también tomar este tiempo porque exigimos justicia. Y exigimos justicia para Nicole, exigimos justicia para Wendy, para Ana Lilia, para Carla, para Victoria, para Ivonne, para Estela, para Cristina, para Carmen. Y exigimos acciones inmediatas. Y bueno, voy a respirar un poco porque de verdad me quiebra mucho tener que decir esto. Pero bueno, exigimos justicia. Y ya pasando a mi proyecto en particular que les quiero presentar, es un proyecto que llevo trabajando pues desde agosto del 2019. Es algo que junto con mis compañeras que también están aquí han estado trabajando. Y el proyecto lo nombré Nuestra Victoria. Si podemos poner por favor la presentación para poder mostrar las imágenes mientras presento. Y bueno, Nuestra Victoria es una serie de piezas que parten del registro de la Victoria Alada, o mejor conocida como el Ángel de la Independencia. Pero pocos días después de una serie de protestas que tuvieron lugar en agosto del 2019 en contra de la violencia sistémica hacia las mujeres en México. Estas protestas exigían al Estado, entre otras cosas, declarar una alerta de género debido a que en el país ocurren 10 feminicidios al día y 82% de la población femenina se siente insegura. Y bueno, mensajes, consignas y reclamos de justicia fueron plasmados por mujeres y disidencias feministas. La serie de Nuestra Victoria pretende mantener el monumento en un estado de ocupación por la sociedad civil. La crítica y el cuestionamiento de la intervención al denominado ángel
evidencian el enraizamiento del sistema patriarcal en nuestra cultura, debido a que coloca la importancia del monumento como institución por encima del valor del cuerpo femenino. El registro de nuestra victoria busca producir una permanencia de lo que se ha convertido en un estandarte de la lucha feminista, como acto de resistencia ante los intentos del Estado de borrar la historia. Horas después del fin de las protestas, el Ángel de la Independencia o la Victoria Alada fue bardeado para movilizar su restauración. Grupos de mujeres fotógrafas, restauradoras, artistas y activistas accedieron al perímetro. Producieron registros del monumento en su estado de ocupación. Y como parte de este grupo, y con el apoyo de la fotógrafa Livia Radwansky y un dron, realicé un registro 360 del monumento tomado por la sociedad civil y posteriormente generé un objeto 3D, un modelo digital, conteniendo este registro de todas las pintas. Y bueno, para mí la manera meticulosa en la que trabajan las restauradoras, arqueólogas, embalsamadoras, no es tan diferente al proceso de reconstrucción de fragmentos que obtuve de este modelo 3D. En el espacio físico, la permanencia de esta versión del monumento sería imposible, por lo cual yo he decidido recontextualizar esta pieza en un espacio digital, aislarla y protegerla, y crear un universo imaginario que lo bañe de luz y le otorgue un espacio seguro en un mundo virtual. Y este gesto de conservación del significado de la lucha feminista es lo que le ha dado vida al proyecto de Nuestra Victoria. Y bueno, para mí las traducciones entre lo físico y lo digital, así como el contexto expositivo en donde muestro mi obra, son cuestionamientos recurrentes. Esto me permite también múltiples vertientes en mi producción. Y bueno, en esta serie existe la instalación, existe el video, archivos 3D que aquí pueden ver un código QR con el cual pueden acceder todos y son de libre descarga a estos archivos 3D del registro que realicé. Carteles, ¿no? que son también de libre acceso y son para pues, utilizar en distintas marchas, ¿no? Entonces me interesa mucho también pensar en los contextos en los cuales participa este proyecto, ¿no? Y cómo responde a ellos. Y bueno, también creo que otra vertiente importante de mencionar es la idea de trabajar con tecnologías subversivas, ¿no? Y cómo podemos utilizar estas mismas tecnologías de registro y de captura, pero también para, pues un poco como si se usa normalmente para hacer registros de monumentos en su estado impecable y perfecto, ¿no? Y registros bien hechos, como poder empezar también a jugar con el error, ¿no? Y también decidir qué es lo que queremos pues mantener en la historia y qué es lo que queremos registrar. Me interesa también pensar en la fragilidad de estas imágenes, en la fragilidad de estas materialidades digitales, como metáfora a la fragilidad del patriarcado, ¿no? Y que realmente sí es frágil y sí lo podemos tirar. Y bueno, creo que estas son algunas ideas que he querido compartir el día de hoy. Y le cedo la palabra a la siguiente compañera. Hola, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a mis compañeras. También estoy muy agradecida de compartir esta mesa virtual con ustedes. Yo quería contarles sobre mi experiencia cubriendo marchas feministas específicamente. Yo llevo ya algunos años yendo a marchas. Empecé yendo yo marchando, pero en algún punto no tan lejano decidí tomar más un papel de observadora, porque en algún
en algún momento me fue importante dar una pausa y cuestionar y reestructurar mis propias ideas. Estaba también cansada de no observar cambios y mejoras, ¿no? En este país. Entonces, esto a la par me ha permitido la oportunidad de observar todo lo que forma y conforma una marcha, porque las marchas también son muy diversas en sí, y me ha permitido ver otras realidades y otras formas, ¿no? Entonces, para mí me costaba mucho trabajo la idea de parar, de marchar. Entonces, la fotografía para mí ha sido también una forma de no dejarlo y de estar presente, pero también de documentar y observar. Desde que comencé a tener experiencias en protestas, siempre estas han sido criminalizadas. No solo las protestas feministas, ¿no? Siempre han sido lugares peligrosos. Las marchas no son lugares del todo seguros. Al menos en este país no lo han sido. Entonces ha sido siempre una cuestión de asegurarte que alguien te esté monitoreando, de ir en grupo, de ir en un grupo que se organice inclusive antes de que comience la marcha, en la marcha ir en bloques, poner cordones para que no entre alguien ajeno al grupo, ¿no? Entonces no es nuevo esto de que una marcha sea criminalizada y no nada más por parte del gobierno, sino también por parte de la sociedad, que no están todos de acuerdo con esto y lo que sucede dentro de ellas, y está esta cuestión de no son formas, ¿no? Como sin una capacidad de empatizar también con las víctimas o los familiares también de las víctimas, ¿no? Entonces, el tema de las marchas siempre ha sido controversial, pero también esto controversial es algo que se busca, que sea parte de lo mismo, porque lamentablemente la controversia permite que se voltee a ver asuntos que no se voltean a ver de otras formas. Y estos asuntos y estas cosas que se piden en las marchas son cosas que tenemos que voltear a ver, pero ayer o antier o el sábado, antes que el sábado, para que cuestiones como lo sucedido como con Victoria Salazar Arrianza, que fue asesinada en manos de la policía y que no era cualquier mujer, sino que era una mujer migrante y no solo es un tema de violencia de género, sino también de racismo, pues no pasen y puedan frenarse, ¿no? Entonces, por eso la controversia también es importante que exista. Entonces, más recientemente, la primera vez que me tocó estar en una marcha donde la acción directa fue mucho más dura, una marcha feminista, donde el contestar a esta acción directa también fue más duro. Para mí fue un momento muy importante porque fue un momento paralizante personalmente que me hizo cuestionarme en qué momento se llegó en la Ciudad de México a una manifestación feminista, una marcha feminista, en la cual se protestaba por la muerte y el asesinato de Ingrid Escamilla y la difusión de las terribles fotografías de su asesinato, se llegara a estar viviendo un momento en donde un camión de prensa estaba siendo incendiado, muchas mujeres, hombres también, corriendo peligro, un encapsulamiento por parte de la policía y el uso de gases. ¿En qué momento una marcha feminista en este país se convirtió en eso? Entonces, a lo largo de estos años me ha tocado estar en lugares de protesta en las calles y las marchas feministas han dado un giro, porque también ha dado un giro a la sociedad mexicana, el feminismo a nivel internacional. Las mujeres hemos cambiado y nuestras ideas también nos hemos estado cuestionando mucho, y es un giro que también ha sido muy rápido y muy importante también. A veces se nos olvida también por esta rapidez frenar un poco y preguntarnos por qué estamos haciendo lo que hacemos de las formas que estamos haciendo, y creo que eso también es importante, por eso la importancia de estos espacios.
Las marchas feministas han cambiado mucho, se han vuelto mucho más separatistas, se han vuelto lugares aún más peligrosos, lamentablemente. Hay más acción directa y hay mucha más respuesta a esta acción directa por parte del gobierno y son más polarizadas aún. Pues yo llevo un poco más de un año documentando marchas feministas, enfocándome en la acción directa específicamente en la reacción de esta y en las mujeres policía, porque me parece importante también poner en la mesa el cuestionamiento de qué está pasando realmente para que la respuesta del gobierno sea poner vallas. ¿Qué está pasando realmente para que la respuesta del gobierno sea poner vallas humanas? Y me refiero a los cuerpos de policías, que en su mayoría son mujeres policías, para proteger monumentos y edificios en vez de dar una respuesta directa. Con respecto a la valla humana, o sea, a las mujeres policías o a la policía, es verdad que la policía tiene el monopolio de la violencia y tiene mucho poder sobre los manifestantes, pero para mí es igual de importante también hablar de cómo la violencia policial también es un problema estructural que hay que voltear a ver y arreglar. Y a la vez, dentro de eso, las mujeres policías, cuestionarnos, las mujeres policías como individuos, y subrayo individuos, ¿quiénes son? ¿Qué pasa en el sistema que se necesita restaurar la ciudad después de una marcha y borrar las consignas de esta? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué está pasando realmente? ¿Por qué preferir la decisión de criminalizar e ignorar quién se está beneficiando de todo esto? Para esto también me parece muy importante el papel de la fotografía y el arte, de manera que, como lo comentó también Julieta, y como es el trabajo también de las chicas que se encuentran aquí, intentar mantener este discurso que intentan borrar. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, pues Sofía y yo venimos en representación de la colectiva Restauradoras con Glitter. Nosotras somos una colectiva que surge a raíz de lo sucedido en la marcha feminista del 16 de agosto del 2019, en donde resulta intervenido con pintas por las mujeres que se manifiestan en ese momento, el basamento del llamado Ángel de la Independencia. A raíz de eso, nosotras notamos que había numerosas descalificaciones emitidas por los medios de comunicación y por ciertos actores de la vida política del país hacia los vestigios de esta protesta feminista. Y bueno, las acusaciones lanzadas hacia las participantes de la marcha en cuanto a supuestas destrucciones y daños al patrimonio cultural nacional llamó la atención de varias colegas que nos dedicamos profesionalmente al estudio de las herencias culturales materiales y bueno, también inmateriales, y pues la viralización de esta narrativa por parte de los medios de comunicación, la propagación exagerada de esta narrativa, ¿no? Insuficiente y adecuada, y la falta de visibilización de la verdadera causa y la causa principal de la manifestación, pues hizo, digamos que eco, o de alguna manera nosotras lo tuvimos en cuenta como pues algo que era realmente incongruente con lo que nosotras conocemos como mujeres y como profesionales de este tipo de herencia cultural, ¿no? Generalmente, pues estas situaciones pasan como las compañeras que han estado registrando durante muchos años ya, las compañeras fotógrafas sobre todo, que han estado registrando las marchas, nos han dicho ya en otros momentos y durante este foro en otros conversatorios también, pues las marchas feministas han sucedido toda la vida
Y nosotras también como restauradoras sabíamos que que durante todas las marchas y todas las protestas, particularmente las de grandes movilizaciones sociales, como por ejemplo fue la de Ayotzinapa o de otras naturalezas, siempre hay este tipo de intervenciones sociales. Entonces era un poco inexplicable por qué estaba causando tanto, pues no sé, tanto revuelo y tanto rechazo por parte tanto de las autoridades como de la sociedad, ¿no? Y de las personas de la vida pública y política de nuestro país hacia las expresiones de estas mujeres. Entonces, lo primero que hicimos fue suscribirnos a la lucha por el solo hecho de haber vivido y experimentado la violencia de género. Eso ya para nosotras hacía que estas expresiones tuvieran un valor histórico y social y validaba, por supuesto, además la legitimidad de la lucha, que es algo que durante nuestra trayectoria corta, pero intensa, hemos notado, ¿no? Que del 2019 para acá, que empezaron este tipo de expresiones en la protesta y que ha escalado un poco, digamos, el conflicto que genera el discurso, los discursos contrarios de las mujeres versus, por ejemplo, el gobierno, cosas así. Lo que hemos notado es justo, pues, cómo se ha tratado de invisibilizar, de censurar, de descalificar e incluso de criminalizar principalmente pues a las feministas como las representantes de alguna manera de la lucha de las mujeres por sus derechos humanos básicos y sobre todo pues apelando a este problema del feminicidio que en México comienza en los 90s a hacerse más fuerte con Ciudad Juárez y después se va expandiendo conforme se va expandiendo el problema del crimen organizado en nuestro país, ¿no? Entonces, nosotras sí hemos visto que a raíz de esta protesta y de lo sucedido en esta protesta, empieza a haber un discurso criminalizante hacia el feminismo, hacia las mujeres que luchan y descalificador hacia la demanda real de las mujeres, que las mujeres tenemos para terminar con la violencia de género. Entonces, pues lo que nosotras hicimos como colectiva fue básicamente pronunciarnos en una carta que le dimos a las autoridades, que dirigimos también, se la dirigimos al presidente de la República, a la jefa de gobierno y a las agrupaciones feministas y a la sociedad en general, en donde decimos básicamente que la expresión de la protesta es legítima y debe de ser tomada como una pauta para generar una reflexión. Sobre todo la expresión de la protesta pensando en cómo se lleva a cabo sobre los monumentos y que, bueno, que la anulación de una parte de la sociedad por parte de la violencia de género, a través de la violencia de género, es un detrimento notable en la estructura del tejido social y que esto tiene que ser restaurado y que las denuncias no presentan un riesgo a la integridad de los monumentos. Simplemente no obstaculizan su conservación para nada y no deben de ser instrumentadas para criminalizar la protesta o minimizar una causa legítima como es la lucha de las mujeres. Simplemente son una forma de expresión y deben de ser consideradas como eso, tanto por los especialistas como por las autoridades y tener un tratamiento adecuado que lleve a mediar el conflicto que está sucediendo y que se está expresando de un movimiento social en estos lienzos, como ya mencionaba María y nos han mencionado nuestras compañeras durante este tiempo. Cedo mi palabra a mi compañera Sofía. A partir de esto fue que, bueno, de que nos juntamos un poco a trabajar sobre este dilema que se presentaba, un dilema que nosotros consideramos que, pues, que es un falso dilema en realidad, por justo esto que mencionaba Daniela, de que no es un detrimento, digamos, a la integridad de los monumentos, sino que justamente los monumentos pues mantienen su vigencia justamente por cómo conviven o cómo chocan o cómo existen, digamos, con las sociedades que las contienen, ¿no? Y que les dan o no ciertos valores y significados a lo largo del tiempo. Los monumentos no solamente son, sino que normalmente reiteran su vigencia o la pierden conforme las sociedades pues van utilizándolos, ¿no? En este caso pues era muy claro y muy contundente un mensaje sobre el basamento al Monumento a la Independencia, donde se señalaba pues justamente la falta de libertad, independencia, respeto que vivimos las mujeres de este país, ¿no?
A partir de esto fue que nosotros nos interesamos en salvaguardar el mensaje de las pintas como parte de la herencia cultural de la lucha de las mujeres en nuestro país, más allá del monumento mismo o de las piedras o de la materialidad. Pensamos que dentro de estas acciones de conservación de estas herencias, pues existe también la posibilidad de politizarnos, de establecer un suelo político de nosotras como colectiva dentro de nuestras actividades personales, profesionales, etcétera, y que podía empezar a ser como un aporte, digamos, a un cambio pues de narrativa, como bien lo mencionaba María al inicio de esta conversación. A lo largo del tiempo hemos visto como otros muchos monumentos en este año y medio, a partir del 16 de agosto, han sido intervenidos en diferentes partes de nuestro país, donde justamente se hace oír la voz de las mujeres, ¿no? Ya que no son escuchados en otro tipo de manifestaciones, pues se toman los monumentos como lienzos donde justamente se hace y se reitera esta protesta sobre la vida digna. Y bueno, justamente somos nosotras un gremio integrado en su mayoría por mujeres que decimos las paredes, los muros, la materialidad puede esperar siempre y cuando nosotras podamos construir un país más justo y más digno para las mujeres. Hemos visto a lo largo de este tiempo como incluso espacios que estaban designados a los derechos humanos han sido tomados con una petición de justicia, los espacios universitarios han sido tomados e intervenidos también con pintas en las cuales se hacen unas peticiones directas sobre la justa atención a las demandas de las mujeres dentro de esos espacios. Y no solo sucede en las grandes ciudades, sino que también empieza a suceder en diferentes partes de nuestro país, y también empieza a haber como otro tipo de movimientos más interseccionales sobre los mismos monumentos que justamente lo que hacen es pues un poco cuestionar y pues se van encima de la historia oficial, de la historia hegemónica y buscan establecer otro tipo de narrativas. Mostramos acá ya algunas de las imágenes de las marchas de este 8M, donde vemos que nuevamente han sido interpelados los diferentes monumentos más significativos de la ciudad, pero no son con tags nada más, sino que son con unas consignas políticas pues muy fuertes y muy pues señalan exactamente una serie de violaciones a los derechos humanos de las mujeres de nuestro país, y sobre todo lo que hacen es señalar la omisión. Y vemos acá, como ya nos habían mostrado las compañeras, otro tipo de manifestaciones en las cuales se hacen nombramientos y se hace una serie de acciones antimonumentales, es decir, que se interpela el discurso oficial y se renombra a las víctimas en un acto reivindicatorio de justicia por atención a estas compañeras. ¿Dani? Sí, esta bola de actos que hemos estado viendo, ¿no? Y de que les presentamos fotos, pues claramente hablan de lo que ya María bien habría, ¿no? Este conversatorio diciendo lo que buscan es reescribir nuestra historia, ¿no? Interpelar nuestros roles sociales tradicionales, nuestra ciudadanía, nuestra participación dentro de la política y de la forma en la que nos relacionamos y se nos brinda, ¿no? También seguridad y todos los derechos constitucionales a los que somos, digamos, a los que tenemos derecho, perdón por la redundancia, y que están escritos justo como en la conformación de esta patria, ¿no? Entonces eso es lo que se está como interpelando. Estas son imágenes también de la acción, de la continuación del muro, del que fue llamado Muro de la Paz, ¿no? Bajo una narrativa cuando se puso frente al Palacio Nacional de esto es para protegerlas a ustedes, cuando claramente pues era, como bien se decía antes, pues una forma de negarnos el acceso a la protesta. Y
y lo que se hace es que se toma este muro, se resignifica, y justo el día domingo, en la noche, como continuación de esta acción, las madres de víctimas y de feminicidio y desaparecidas retoman y continúan la acción con estas proyecciones que ya se han estado haciendo en la fachada del Palacio Nacional, que es donde reside actualmente el presidente de la República, pues plasmando nuevamente lo mismo, la realidad que estamos viviendo las mujeres de violencia de género, y que nuevamente es un llamado un llamado de atención a la sociedad, al Estado, para que verdaderamente se deje porque hay una falta de reconocimiento realmente del problema cuando se criminaliza y se dice que no hay una razón de ser de todas estas manifestaciones porque se está atendiendo. Pero la realidad que estamos viviendo es otra, y la realidad que están viviendo las personas que hacen este tipo de intervenciones sobre los monumentos tienen un juego justo de contraposición de narrativas que representan un conflicto social, ¿no? Que está sucediendo y que es imposible dejar de nombrar y que es imposible negarse a que está sucediendo, ¿no? Aquí lo que se hizo como continuación del muro fue proyectar, estamos viendo los nombres de las mujeres asesinadas, de los familiares de las personas que hicieron esta acción antimonumental, sobre la fachada del Palacio. Entonces esto nos está hablando básicamente a nosotras durante estos 2 años que hemos estado viendo todas estas manifestaciones, de que los monumentos están funcionando, como bien lo decían, como un lienzo en donde se está expresando el sentir, el pensar y la realidad de las mujeres en este país que no está siendo reconocida, ¿no? Ni por el Estado ni por gran parte de la sociedad, que pues replica la contranarrativa, ¿no? O la narrativa oficial, ¿no? La replica, pues diciendo que esto no tiene razón de ser, ¿no? A nosotras eso nos preocupa y creemos que pues también es una trinchera de lucha el poder sensibilizar a la población, a la gente, y seguir analizando qué significados tienen estos discursos sobre los monumentos, por qué las mujeres estamos haciendo esto sobre los monumentos, hasta que pueda por lo menos empezar a haber un reconocimiento del problema, del conflicto, y que sirva también como una mediación para lograr transformar esto hacia un buen resultado para nosotras, que es principalmente lo que nos interesa. Sofía. Pues si quieren, dejamos ahí para la conversación, para no quitar más tiempo. Sí. Qué padre escucharlas, qué lindo escucharlas a todas, ver esta archiva maravillosa que se ha ido armando de imágenes de las intervenciones recientes. Me importaba empezar como atrás, como con nuestras antecesoras, porque pues en efecto nos han abierto camino y las manifestaciones vienen de muy atrás, desde las sufragistas a final del siglo XIX, principios del XX, en fin. Lo que es increíble es que lo tengamos que decir todavía hoy, que todo esto lo tengamos que decir por el nivel de invisibilidad en el que permanece la violencia contra las mujeres. Me gustó mucho una gráfica que mostraron compañeras restauradoras con glitter, una gráfica en la que se veía, o sea, como que no se comentó sobre eso, pero se veía como las noticias del día y encima el número de feminicidios, es decir, no sé si la podemos poner, porque es que es esa la gran paradoja, eso, la gran tristeza a la que nos enfrentamos. No sé si quieren comentar esta gráfica, porque está brutal. Fue como una de las, no sé si, así fue una de las principales preocupaciones que de hecho nos unió como colectiva, porque veíamos que la reacción era justamente sobre el asombro y sobre todo con denotar como con estas notas de vandalización, de daño, etcétera, y que justamente se había tomado este monumento que resultaba como tan importante y el mensaje de la protesta no estaba siendo recogido, no estaba siendo escuchado, ¿no? Y en realidad, pues esa fue una de las grandes motivaciones para alzar la voz por parte de nosotras, que fue como el monumento
a estar bien. Escuchen lo que está ahí, o sea, está en letras gigantes, en la placa de mármol central del monumento, dice México feminicida, ¿por qué estamos hablando de otras cosas? Y justamente pues empezó a hacer también discusión dentro de las compañeras que se dedican más al periodismo y esto, y fue que justamente hicieron esta gráfica donde se veía que pues en realidad la atención nuevamente no estaba sobre los motivos que habían reunido a las mujeres en las calles. Incluso me parece más curioso que incluso algunos periodistas que son aparentemente, digo, como amigables con la causa y que no son de los peores, al revés, de los que intentan un poco de como defender estas acciones como si necesitaran defensa y nos explicaran solas. Pero bueno, algunos de estos periodistas, buena onda, hablan de graffiti, por ejemplo. Y a mí me importa mucho decir, esto no es graffiti. O sea, no tengo nada en contra del graffiti, pero es otro tipo de expresión. O sea, el graffiti precisamente está hecho para no entenderse, es un lenguaje codificado, escrito como hacia adentro, es una, ¿no?, una expresión interna de los grupos de grafiteros. En fin, igual estoy simplificando algo que es mucho más complejo, me disculpo con las grafiteras, los grafiteros, pero lo que quiero decir es que esto que dijo Sofía, bueno, que hemos dicho todas, lo que está puesto en estos monumentos son textos, es escritura. Estamos diciendo cosas muy claras que deben leerse, que están hechas para que se lean. No tenemos ningún otro lugar donde decir estas cosas porque no somos escuchadas en la vida cotidiana. No hay ningún otro foro que nos represente donde nuestras voces lleguen a donde deben llegar. Y entonces, bueno, este se ha vuelto, en efecto, el lienzo, el pizarrón, el espacio de reescritura. ¿Qué piensan como de esto, chicas, también las artistas? O sea, ¿por qué tenemos todavía que decirlo cuando no podría ser más evidente, ¿no? Los números son brutales, pero la gente no los conoce. No sé, Julieta, Beatriz. Sí, de acuerdo contigo, María. Y sí, al final son consignas, ¿no? Eso es lo que son. Y creo que seguirán existiendo, ¿no? Y si tiene que haber más muros, pues que haya más muros y habrá más consignas. Es interesante también ver un poco de los textos originales que también están escritos en relieves sobre los mismos monumentos, ¿no? Por ejemplo, en la Victoria, que pues es el monumento al que más tiempo le he dedicado y estudiado, en el basamento, en las 4 esquinas, tiene 4 palabras que a mí me resuenan mucho, que son justicia, guerra, ley y paz, ¿no? Y pues esas palabras son nuestras, nos pertenecen a nosotras y hagamos las nuestras, o sea, busquemos la forma de hacer que nos representen a nosotras y sí, tomemos los monumentos, escribamos sobre ellos también. No sé qué piensas tú, Beatriz. A mí me sonó muchísimo también esta parte que justamente comentaste, Julieta, que ahorita también compartieron las compañeras acerca de utilizar las tecnologías, ¿no?, de maneras más subversivas, ¿no? Esta cuestión de, a ver, igual esto se va a restaurar mañana y va a quedar borrado. Uno, ¿cómo hacer para que no quede borrado? Cómo resignificar estos monumentos y guardarlos también para la historia, nuestra historia. Y luego estas proyecciones que han estado sucediendo en los últimos días en la fachada del Palacio Nacional, ¿no?, que es otra forma también de intervenir y también muy acertada, que la decisión de quitarla después no es una decisión que viene directamente del gobierno, sino propia de las personas que la ponen ahí, pero también la búsqueda de fotógrafas o personas que estén ahí para documentarlo se busca, y como estas mismas fotografías están circulando continuamente en las redes sociales, ¿no? Y eso también me parece muy interesante.
Yo soy de la idea, además, que a lo mejor soy un poco más radical, pero no somos nosotras las que tenemos que cuidar los monumentos, eso definitivamente. Es decir, lo vemos, por ejemplo, ahora en Estados Unidos, ahí también se está dando otra reescritura importante a partir del movimiento Black Lives Matter y cómo han tirado de plano, estatuas gigantes de esclavistas, de, ¿no? De estos, los confederados, los que estaban a favor de la esclavitud. Es increíble que en una democracia libre, en teoría, haya todavía celebración a estas figuras profundamente de un pasado profundamente oscuro de una nación. Yo creo completamente que eso es lo que debe pasar. O sea, vamos a reescribir y si es necesario, las vamos a tirar, porque estamos lo que queremos ver en el entorno, lo que queremos, por ejemplo, maravillosa la intervención de los nombres de las calles, ¿no? En el último 8 de marzo, o sea, vamos a renombrar nuestras calles. ¿Por qué se tienen que llamar como quieren los señores funcionarios de las alcaldías, de los, ¿no? Distintos puestos de gobierno que ponen nombres de gente que no nos dicen nada? ¿Por qué no somos, ¿no? Son las víctimas de la violencia? ¿Por qué no es, o sea, utilizar estos espacios hasta donde den? Y si no dan, los tiramos. O sea, yo diría que no nos toca a nosotros cuidar esos monumentos de una historia que no habla de nosotras y no es la nuestra. Digo, perdonen chicas, a lo mejor desentono en mi radicalismo, tal vez no lo vamos a hacer, pero tengo la sensación de que o sea, que vamos a necesitar seguir y seguir y seguir y seguir hasta que esto se entienda. Esto me recuerda a... Ay, perdón. perdón. No, adelante, por favor. No, por favor. Ok, rapidísimo, nada más que es que me llamó la atención la parte en la que María dices, no nos toca a nosotras cuidarlo. Yo creo que es una de las cosas que, por ejemplo, a nosotras como restauradoras fue lo que primero nos pegó, ¿no? Una profesión de 90% de mujeres somos quienes nos dedicamos en el país a restaurar, conservar este tipo de monumentos que nos cuentan historias que no nos hablan de nosotras, nos hablan de cualquier otra cosa, ¿no? Y que justo como nos mencionabas al principio, pues a nosotras nuestra participación en el discurso oficial se remite a musas, conceptos abstractos, mujeres bellas y se acabó, ¿no? O sea, esto es algo histórico, eurocéntrico del arte, ¿no? Que heredamos, ¿no? Como pueblo colonizado y que simplemente está ahí y que nunca nos habíamos cuestionado, por ejemplo, nosotras como restauradoras, ¿no? Entonces, aquí un poco, pues este tema de cómo la propia lucha y la realidad impacta a cada una de nosotras en nuestros... pues en nuestros sentipensares como profesionales, como artistas, las que son artistas, como quienes nos dedicamos a conservar el arte cuando nos toca, ¿no? Conservarlo y sus discursos, ¿no? Y qué estamos tratando de expresar cuando visibilizamos la lucha, en el caso de nuestras compañeras artistas, y qué estamos nosotras tratando de conservar de los discursos de este movimiento que nos toca muy personalmente también a nosotras, ¿no? Entonces sí, efectivamente, no nos toca a nosotras cuidar la historia de alguien que nos cuenta una historia que no es la nuestra. Más bien nos toca reescribirla, nos toca saber qué es lo que vamos a querer de ahora en adelante también heredar a nuestras descendientas, ¿no? A las que vienen para nosotras y qué vamos a rescatar de todas nuestras antecesoras y cómo esto le vamos a dar la vuelta de tuerca y lo vamos a reescribir, ¿no? A través del arte y a través nosotras también de nuestro ejercicio de qué borramos, qué dejamos, qué defendemos y qué no, ¿no? Incluso me atrevería a decir algo que quizá, bueno, compartan, tal vez particularmente las artistas de esta charla. Yo me atrevo a dar un paso y decir, es que además ni siquiera son arte. El arte es otra cosa. El arte, o sea, es lo que lo hacemos o se hace, o sea, desde otro lugar, buscando otra cosa. Esto simplemente es una consagración de una historia de poder y de los que ganaron. Entonces, eso no es arte, ni siquiera. La verdad es que la mayoría de los monumentos son bien feos, además de todo. Entonces, se lo merecen. Yo no sé qué piensas, Julieta, querida, pero ni siquiera, o sea, me sentiría, las sufragistas inglesas, por ejemplo, entraban a los museos y rompían cuadros.
esa sería una discusión que, bueno, a mí me pondría en aprietos como historiadora del arte, definitivamente. Pero ahora lo que veo es que ni siquiera son arte. ¿Por qué los cuidamos? ¿Por qué queremos dar un tratamiento que no se merecen? No sé, Julieta, Beatriz, help. Creo que solamente están ahí para seguir manteniendo pues algo en lo que no creemos, ¿no? Que es el patriarcado, o sea, es lo que lo sustentan. No sé qué piensas tú, Beatriz. O sea, a mí me recordó mucho todo esto, algo que leí de ti, María, acerca de la estatua del caballito y todo lo que representa, ¿no? O sea, como es totalmente ajena a la historia, y corrígeme si lo digo mal, pero como inclusive este caballo que está encima, Carlos IV, ¿sí? Está, sí, perdón, está pisando el caballo, a punto de pisar unas flechas que simbolizan como lo azteca, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Como, ¿por qué estamos defendiendo eso? O bueno, ¿por qué están? Porque yo no lo defiendo, ¿no? Pero ¿por qué abogar por la conservación de eso? Alguien pregunta del público, perdón, alguien nos hace una pregunta del público. ¿Cuál es el análisis de las razones por las que se han usado los monumentos como lienzo y no otros sitios o superficies como espacio de expresión? Pues creo que es lo que estamos tratando de decir, porque cualquier... ¿No? Sofía, por favor. Yo creo que es porque es sumamente efectivo, o sea, creo que llama la atención que más que si fuera una barda de un baldío, o sea, justamente la protesta tiene ese pues tono disruptivo que busca llamar la atención sobre lo que se está plasmando ahí. No busca ser, en principio, pues, bello, no busca agradar, no, busca pues justamente llamar la atención, molestar un poco y que se puedan como dar respuestas a lo que se está plasmando ahí. Nosotras pues hemos platicado mucho sobre esto y pensamos que también es como una especie de moneda de cambio. O sea, si esto no va a seguir pasando porque los monumentos son tan preciados para el Estado, entonces tiene que haber una modificación en cuanto a las políticas relacionadas con violencia de género. Nuestra petición inicial era que esas pintas del ángel, del preciado ángel de todos los chilangos, y se supone que es súper importante para todos los mexicanos de todos lados, quién sabe por qué, pero bueno, resulta que es trascendente para todos, pues que no fueran retiradas hasta que hubiera cambios realmente estructurales con respecto a estas políticas y estas dinámicas dentro de la sociedad. Ahora, casi 2 años después, lo único que vemos son números a la alza, y vemos que la respuesta del Estado ante las manifestaciones son vallas y gases. Entonces, me parece que un poco no se está escuchando el mensaje que está ahí detrás. Lo que hemos visto, por ejemplo, en espacios universitarios es que sí funciona así. O sea, son tomadas las instalaciones y son expuestas todas las razones, y funciona para impulsar, no sé si se realizan ya del todo, pero para impulsar cambios importantes dentro de las dinámicas de los espacios universitarios, ¿no? Entonces, me parece que es por la efectividad y por lo fuerte que es, y realmente, digo, ya sé que siempre digo lo mismo, pero realmente el performance no es el momento en el que se interviene el monumento, sino las reacciones que vienen tanto de la sociedad como de los medios, como del gobierno, de, ¡ay, no, mis piedras, mis paredes, ¿no? Mis fierros viejos, ¿no? Un poco como que me parece que eso es a lo que hay que poner como atención, de la falta de cuidado que hay con respecto a estas demandas que se hacen, como bien decías, muy explícitas, ¿no? O sea, cada vez en las marchas los textos son más largos y más claros, no son tags. O sea, vimos un muro lleno de nombres de personas que existieron y ya no están. No puede ser más derecho que eso. Absolutamente. Absolutamente. Oigan, y esta archiva maravillosa, Restauradoras con Glitter, pero también Beatriz tal vez, y Julieta, existe, se puede consultar, la podemos circular.
cuál es la vida de estas imágenes. Creo que es importante decirlo y quizá impulsar justo que estas imágenes circulen y circulen y todo, y las veamos repetidamente. No sé, ¿qué piensan, compañeras? Daniela, Sofía, la propia Beatriz. Ajá. Bueno, si quieren yo rápidamente, pues inicialmente estas imágenes sí tienen toda la intención de ser no sé cómo empezar a decir esto, es que nos hemos como sentado un poquito durante todo este tiempo, a lo mejor en la idea del archivo, ¿no? Como lo conocemos. Sin embargo, pues también nos hacía una pregunta Karen Cordero en otro conversatorio en algún momento, decía, ¿qué diferencia hay de este archivo, por ejemplo, a los que ya existen respecto a la lucha feminista? ¿O cuál es la diferencia de lo que se está generando ahorita con todo esto que decía, por ejemplo, Beatriz, María, Julieta, ¿no? Que se empieza a replicar en otros espacios digitales, se viralizan las imágenes, o sea, ¿qué está pasando con esto? ¿Qué clase de archivo es este, no? Y entonces, pues más que nada, yo creo que lo que estamos construyendo es un dispositivo de transmisión de la información, de la lucha y de la memoria de las mujeres, a través de tanto las las mujeres, las compañeras que van a poner el cuerpo a las marchas, ya sea interviniendo en los monumentos, interviniendo en los espacios públicos, las que estamos ahí, las que están ahí registrando lo que está sucediendo y posteriormente quienes estamos alimentando ya sea las redes o cualquier tipo de espacio con estas imágenes, ¿no? O con estos registros, cualquiera que sean. Entonces, ¿qué pasa con esta archiva? Pues sí, la idea es que sea de todas, porque fuimos todas, ¿no? Y porque somos todas las que estamos construyendo como esta historia, un poco apelando al nombre de este webinar. Y pues bueno, nosotras, particularmente con el trabajo que nosotras hicimos, nos estamos enfrentando un poco al problema de cómo compartirlas. Sin embargo, están ahí, por ejemplo, pueden acceder, o sea, pueden escribirnos directamente a nuestras redes o a nuestro correo si necesitan algo del material o si están interesados en algo de eso. Y pues lo seguimos compartiendo también en nuestras redes en lo que se genera, digamos, esta otra parte formal, ¿no? Del archivo que se dona a una institución y se resguarda. Entonces tenemos como estas dos vías que son maravillosas, ¿no? Y que también abonan a la reinterpretación y la resignificación de todas estas denuncias y de todas estas intervenciones y sus significados, sus simbolismos y cómo están también apelando, interpelando el status quo y sus símbolos, ¿no? Ya, es todo. Gracias. No sé, Beatriz, si quieres decir algo para cerrar. Creo que ya se nos acabó el tiempo, tristemente, pero... Yo creo que lo que acaba de compartir Daniela es muy interesante justamente para cerrar esta mesa, ¿no? Lo que dice sobre el dispositivo de transmisión de la información, ¿no? Y porque fuimos todas y también en un sentido virtual y en todas como las partes que conformarían esta idea. Entonces, muchas gracias a todas por participar, por estar aquí y compartir. Gracias, qué gusto conocerlas y estar aquí. Hasta Muchísimas luego. gracias a todas por participar. Muchísimas gracias al público. Ha sido una increíble conversación. Gracias de verdad. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.